japonesas organizadas por la Universidad de La Serena en la versión 2021. Jornadas que acá las recibimos con mucho frío desde Chile. Sin embargo, hay 13 horas y bastantes grados de calor que nos diferencian de Japón. Quiero contarles, y lo primero, partir este conversatorio, Diálogos bajo el Cerezo, agradeciendo a Jun Kuroda e Isabel Cabaña, que quizá ustedes no lo saben, pero ellas están en Japón en este momento. Ellas están compartiendo con nosotros gracias a este mundo de la virtualidad y la conectividad que actualmente estamos viviendo debido al contexto pandémico. Así que ese es el contexto para que ustedes lo sepan desde sus casas. Jun Kuroda e Isabel Cabaña están en Japón. Allá una pregunta súper tonta de mi parte, pero ¿qué hora es allá en este momento, Jun o Isabel? Las 9 de la 9 de la mañana. mañana. 9 de la mañana en Japón. Bueno, acá son las 8 de la noche. Esas son las 13 horas que nos separan desde Japón. La primera jornada de Diálogos bajo el Cerezo y de estas jornadas culturales está relacionada a la estética zen y la cultura japonesa. ¿Y por qué elegimos hablar de este tema? Principalmente porque creemos que es importante poder abordar ciertos aspectos que son los más tradicionales de un Japón, el cual claramente ha influido en cierta medida, no solo en todo Occidente. Sabemos de Chile, hay varios movimientos actuales que se han visto influenciados por la cultura japonesa, pero hay parte de la cultura japonesa que es la más tradicional y en la cual nos gustaría abordar en esta jornada. Quiero presentar, según yo veo en pantalla, saludar a Yaela Pablaza, licenciada en arte, especialista en arte japonés. Yael, buenas noches. Buenas noches. Quiero también saludar a Jun Kuroda, que ya hice el agradecimiento correspondiente. Ella es intérprete musical en Koto en este momento, pero me imagino que también tienes otra experiencia musical. Bueno, buen día ya. Buen día, ohayou gozaimasu. Y Isabel Cabañas, también ella es... Mira, me gustaría que me lo explicaras tú porque estás cursando un doctorado. ¿Eres candidata o yo no sé si lo terminaste aún, pero en Soy relaciones... doctoranda. Doctoranda en relaciones... Internacionales. Perfecto. Y en la Universidad Ritsumeikan. Exactamente. Justamente, en Japón. Bueno, bienvenida a las tres. Gracias por estar presente en esta primera jornada. Y quería, lo primero, aunque nos dividan 13 horas y nos dividan miles de kilómetros, hay cosas que tenemos en común. Me gustaría preguntarles a Jun y a Isabel cómo están viviendo actualmente, cómo están en este momento en Japón, cuál es el contexto que se vive en Japón a estos días de agosto. Jun o Isabel, la palabra es abierta, así que quien quiera puede comenzar a contarnos cómo están pasándola en Japón en este momento. Isabel, Endionaku. Ya. Yo les puedo contar, bueno, yo estoy desde Kioto. Kioto es la antigua capital de Japón, que queda más o menos al centro del país. Estamos en verano, segundo verano ya que se vive en pandemia, en un país que vive la pandemia de manera un poco ambivalente, porque efectivamente Japón, al igual que muchos países, está en una crisis propia del COVID. Sin embargo, tuvimos Olimpiadas, no está restringido tanto la movilización, queda un poco más a criterio del ciudadano, pero las fronteras siguen cerradas o muy restringidas para el movimiento. Así que les puedo decir que he hecho harto de menos Chile, con hartas ganas de viajar, pero por lo pronto todavía aquí, estudiando, trabajando mucho y bueno, bien, siendo testigo de cómo, como les decía, se vive acá la pandemia y todo lo que ha pasado este 2021, que ha sido muy intenso y que ha sido como un largo año desde el 2020. Así que eso les puedo contar por acá, no sé qué puede compartir Jun. Gracias, Isabel. Jun, ¿cómo ha sido tu vida en estos momentos en Japón? Mira, yo estoy acá muy cerca de la Isabel. Estoy a 20 minutos de Kioto. Estoy más retirada, la verdad. Estoy en una zona más bien rural que la prefectura de Shiga, Shiga-ken.
Si lo buscan, van a notar que hay un lago gigantesco que se llama Biwako. Y afortunadamente nos venimos en esta zona sin saber con todo lo que iba a suceder por el COVID, pero realmente esto no ha tocado ni siquiera la emergencia, la pequeña emergencia que han tenido en Kioto. Así que también nos hemos pasado bastante livianos a comparación con Latinoamérica y con Europa. Así que bastante afortunado en ese aspecto, podemos llevar una vida bastante, entre comillas, normal. Puedes salir, creo que lo más duro fue habernos quedado un mes nomás desde que llegamos un año y medio atrás. Y como dice Isabel, realmente ha sido poco dura la mano a lo mejor del gobierno, pero también hay un trabajo, ahí está la parte como de que Japón se ha adelantado tantas veces que la verdad acá es el trabajo de la conciencia de cada uno. Desde que tú botas un pequeño papel en la calle, ¿no? Acá es imposible, o sea, es como desde eso a tener conciencia de lo que tú estás haciendo en la calle. Entonces, realmente es diferente y bastante tranquilizante. Por mi lado, lo siento, es como bastante agradable el entorno que sigue con mucho respeto. Así que, Gracias, Jun. Mira, voy a tomar de uno de los conceptos que empleaste para poder dar inicio al conversatorio. Dijiste conciencia y me gustaría tomarme esa palabra para explicar el por qué se denomina este conversatorio Estética Zen y Cultura Japonesa. Me gustaría que entre las tres, acá abro nuevamente la palabra, quizá tú, Jun, puedas hacernos un acercamiento inicial. eh, ¿Qué significa la palabra Zen y de qué manera podríamos acercar una definición? Y ojo, les quiero plantear esto para que intentemos darle una definición a la palabra Zen, entendiendo que es muy complejo encontrar un único significado, pero me gustaría que ustedes nos comentaran una definición de Zen y qué significa esto en la vida de Japón actualmente. me tiraste la pelota. Como hemos discutido, la palabra Zen para muchas personas es bastante delicado. Hay muchos libros, hay mucha información hoy día del Zen. Está también bastante, yo siempre he dicho, un concepto bastante manoseado en sí. Lo que más me acerca y me conecta al concepto Zen es, sobre todo, al tiro lo vinculo con lo que son los monjes Zen, todas las disciplinas que tienen que ver con el Zen, tanto de las prácticas Zen y también todos los que son las disciplinas japonesas. Por ese lado yo podría hablar que lo que podría ser algo, todos los caminos que uno toma, tanto de los do, porque está el karate-do, ¿cierto? Aikido, está Yaido, está también el Chado, lo que son las prácticas del té. Están todos esos caminos y dentro de eso hay varios conceptos también adentro, que estamos hablando de términos de la belleza, hablamos de pureza, hablamos de tranquilidad. Durante todas esas prácticas, tú te vas encontrando con todos esos elementos a nivel, como tú hablas, de la conciencia humana. Te conectas con lo que es justamente, yo puedo tener este set de té, primero que nada tengo un respeto hacia todos los objetos, quien hizo todos estos elementos, y luego también con mi entorno. Y ahí hablamos de la armonía tanto de las cosas, de mi entorno y con las personas que estoy compartiendo. En este caso, por ejemplo, estoy dando un caso con el té, por ejemplo, con la práctica de la ceremonia del té, que también hay un tema errado también de hablar de ceremonia del té, en realidad es chato, el camino del té. Entonces te encuentras con todo este elemento de belleza, pureza, y hasta llegar a la paz, en el fondo a la tranquilidad. Esto lo hablé muchas veces con Yael, tuvimos varias conversaciones. Y la verdad es, no se puede hablar solamente del Zen como solo, sino es que yo creo que el ser humano, acá hay que hablar un poco de lo que es. Somos seres tanto, siempre se habla de alma, espíritu, ¿cierto? Mente. Entonces, es importante trabajar a nivel también emocional del ser humano. O sea, yo creo que el gran crecimiento de tomar conciencia, estos temas del Zen, o disciplinas que quieras tomar, es como que es trabajar mucho en eso.
no solamente por hacer las cosas, sino hacerlo pero con conciencia y trabajar a través del subconsciente también. Entonces hay muchos elementos delicados por dentro, de que hay que saber manejarlo y claro, cuesta entender, decir, oh, hoy día estoy en estado, como tú dijiste, un estado zen. Sí, pero ¿cuál es tu estado zen? Todo el mundo cree que... sí, está bien, o sea, es tan personal que yo no te puedo decir, no te puedo prejuiciar si no, tú no sientes que está zen. Pero cada uno, justamente, ese es el camino. Al final el zen también es un camino tan amplio, tan largo también al llegar a eso, que capaz cuando uno se muere recién lo va a entender, no lo sé. Pero creo que lo más importante, por lo menos en Japón, y siendo Nikkeiji, me doy cuenta que justamente es como los guerreros. No importa si tú ganaste o perdiste, o sea, lo importante es el recorrido que tú llegaste a ese momento de la batalla. El camino que tú estás recorriendo es más importante que el resultado de las cosas. O sea, ¿lo disfrutaste o no lo disfrutaste? Hoy día estamos disfrutando este momento o no estamos disfrutando este momento. Yo creo que eso es lo más importante, justamente el vivir el aquí y el ahora, que también se ha ocupado bastante, tiene que ver con eso. ¿Cuánto estoy hoy día aquí? Y mi mente no está pensando en mañana ni lo que pasó, porque justamente no alcancé a averiguar, pero hay una chica muy interesante que les recomiendo, que lo vi hace unas semanas atrás, un mes atrás por lo menos. Es una española que habla de la es una chica que trabaja con la neurociencia. No me puedo acordar de ella. ¿Nazaret algo? Sí, ella. Ella. Ella es la... Es que justamente están analizando mucho desde la neurociencia los efectos de la meditación en la mente humana, a raíz del Zen. Puede ser meditación, todo el mundo cree que tenemos que estar siempre sentados meditando, sí, es una de las prácticas. Es una de la más básica quizás. Puedes aplicar en lo que sea, desde estar cocinando, de estar ejecutando algo, puede estar caminando también, es algo que eso, bueno, se va cultivando, uno va sintiendo diferentes sensaciones y vas cambiando tu conciencia en eso. Y tu red neuronal. Oye, Yael, dado que te veo acá en la pantalla por haber justamente interactuado ahí con Jun, me gustaría preguntarte, denominamos este conversatorio como estética Zen. Me gustaría que tú abordaras, dado tu especialidad en las artes, qué es lo que te vincula al Zen, qué es lo que te vincula a Japón, entendiendo que tú como artista actualmente estás en Chile, pero hay todo ahí un camino ya recorrido en Japón, y me gustaría que le contaras a las personas que nos están viendo hasta ahora cuál es este vínculo y qué es lo que te relaciona con el Zen en términos estéticos. Bueno, llegué a la estética más tradicional. Fue un largo camino para mí también, porque claro, yo como extranjera también partí de saber cosas por libro, por ver fotos o incluso por ver series de anime. Por ahí entró mi fascinación con la cultura japonesa. Entonces ha sido un largo camino para llegar a conectar un poco con la parte más tradicional y de las artes de Japón. Pero respecto a lo que decía Jun, por ejemplo, o a lo que estábamos conversando de que la gente dice, estoy en modo zen, dice. Eso parte igual de que en general cuando están pasando por situaciones complejas o con mucho estrés, dicen, no, prefiero el modo zen, o no importa, voy a estar modo zen. Y un poco también yo creo que apela a eso, es como altos niveles de estrés, vida, digamos, ritmo de vida actual, versus esta actitud de estar presente en el momento, no importa lo que esté pasando. Entonces, ese es como yo creo que es el modo zen, como da lo mismo que haya una tormenta alrededor, yo estoy aquí. Estoy en la tormenta, estoy. Y eso también tiene que ver con lo que decía Jung al relacionarlo con esta práctica se le puede llamar religiosa, pero no es en ese sentido, sino que es una metodología justamente para enseñarle a la mente a estar presente. Atención plena le llaman algunos. Y para mí,
según mi experiencia, un poco ha sido, he entrado en la estética tradicional a practicarla por una cuestión de salud mental, porque tengo una mente de estructura muy ansiosa. Entonces, al conocer técnicas de pintura sumie, por ejemplo, al entrar en el trabajo con la tinta, con el papel, todas estas sutilezas matéricas que tiene, que un poco te activan los sentidos, más allá de que sea una obra de arte o gráfica, sino que es como el contacto con los materiales, me permitió un poco calmar la mente. Y de ahí yo creo que enganché, conecté y me propuse profundizar un poco más de qué se trata esto. O sea, más allá de que sea una técnica artística, también había toda una historia detrás, toda una metodología detrás. Y justamente fueron también los monjes zen los que desarrollaron esta forma de arte como una práctica de meditación activa. No solamente de estar sentado en silencio, sino que a través de una acción, como es el uso del pincel y la tinta, poder también acallar el pensamiento, el ruido mental, el bla bla, etc. Y un poco concentrarse en eso, en el trazo negro en el papel blanco. Por ahí partí, aunque también, como decía Jun, es una cosa que, claro, uno dice, esta técnica, pero me tomó años de práctica, de estudio, de lectura, poder realmente saber lo que estaba haciendo, más allá del resultado gráfico, entender un poco la conciencia, se podría llamar, de cómo ese pequeño gesto de trazar una línea te permite enfrentar, no sé, ciertos impulsos propios. Si te frustras o no, etcétera, si tu mente quiere estar en otra parte y no ahí en el punto o en la línea. Entonces, eso también viene de esta práctica más marcial. Está unida la práctica, el camino marcial y el camino del sumie en este caso, a través del zen están como unidos. Oye, Entonces, Yael, y disculpa que te interrumpa, pero me interesa mucho porque acabas de dar un puntapié para comenzar, son comparaciones odiosas y espero que no les moleste que las haga, pero en Occidente siempre se habla del el miedo al papel en blanco, sean escritores, sean artistas, incluso fotógrafos. El paño en blanco siempre genera un pánico tremendo porque inmediatamente invita al proceso creativo a tratar de llenarlo. Pero tú estás diciendo que es algo totalmente distinto. En este caso, es la mente y el papel están en blanco o hay una especie de canalización del proceso creativo en la tinta sobre el papel, que es totalmente distinta a la concepción que tenemos en Occidente de cómo resolvemos un proceso creativo. ¿Cómo lo ves tú y cuál ha sido tu experiencia? Porque no sé si lo comentamos o no en la presentación, pero tú estuviste una estadía en Japón, en la cual estuviste justamente en contacto con artistas o al menos la academia de cómo se enseñaba el arte con esta connotación zen. Me gustaría que nos contaras de eso y si y realmente existen diferencias entre la concepción de este tela en blanco entre Occidente y Japón. Sí, mira, la verdad es que mientras estuve viviendo en Japón, me fue muy difícil aprender realmente porque tenía el muro del idioma, que no lo dominaba. Entonces, entrar ahí a tratar de aprender oficios tradicionales es muy complejo. Fue años después que realmente pude entender qué estaba observando cuando estuve en Japón. Absorbí mucho, eso sí, mucho de ver obras de arte en directo y no en una foto, etc. Pero fue años después, cuando estuve en España y empecé a estudiar sumie con una maestra de Budo, de artes marciales, estilo samurái tradicional, y ella practicaba sumie.
Entonces ella me transmitió el conocimiento desde esa perspectiva, no como una técnica artística nomás, sino que con todo este trasfondo de la autodisciplina, del entrenamiento, de la práctica constante. Entonces, fue totalmente otra perspectiva para mí del arte, que nunca la había como visto. Aquí el arte es como en general, es como el artista se expresa a sí mismo solamente. No hay una, más allá del oficio en sí, de la técnica en sí, no hay un desarrollo más de la conciencia como ser humano, como persona. Pero claro, aprender esta disciplina artística a través de alguien que tenía un entrenamiento marcial me cambió la perspectiva. Y entonces, claro, al enfrentar, por ejemplo, un papel en blanco, en realidad nada está en blanco, es solo que yo lo veo que tu cabeza, tu cerebro está lleno de pensamientos constantemente, ¿cierto? Ideas, juicios, etc. Pero cuando ya tienes, por ejemplo, los que practican el kendo, etc., cuando ya tienes un contacto con la herramienta, una práctica de una forma que la has hecho por años y la has repetido y la has vuelto a repetir hasta perfeccionarla, el papel en blanco ya da lo mismo al final, porque te liberas un poco de esa maraña mental, de esos juicios, de esas palabras, y simplemente es tu movimiento corporal que ya está entrenado. Y de ahí parte el resto de grafismo o de obra de arte o de expresión. Y eso también va a tener que ver, el expresar, también lo hablamos con Jun, es como de una vivencia, de una historia de vida. Finalmente tú expresas eso a través del momento, pero se nutre, se alimenta de todos tus años hacia atrás. Eso. No sé, ella yo creo que puede también complementar. Sí. Jun, ya él mencionó algunos elementos y algunas disciplinas relacionadas al Zen y particularmente a los modos de vida que tienen cierta connotación tradicional. Me gustaría que me comentaras un poco más. Entiendo que, Jun, tú tienes una relación con esta cultura tradicional. Algo hablaste de la ceremonia del té, que como la conocemos nosotros en Occidente. Me gustaría que nos contaras respecto a eso. En relación con el Chano Ryuk o el Chado, que es camino del té, ¿eso quieres saber? Claro, y otros elementos también relacionados a la cultura tradicional japonesa y un poco a lo que mencionaba ya él, elementos del Zen propios, por ejemplo, mencionó el Kendo, pero también hay otras disciplinas que tienen que ver con esta concepción mira, yo lo voy a decir como lo entiendo, paz mental al fin y al cabo. Pero me imagino que en Japón se concibe de otra manera. Me gustaría que justamente nos trataras de explicar cómo conciben estas cosas. Yo encuentro que, a ver, con Yael lo hablamos bastante esto, porque por lo menos el lado personal también, y yo creo que les pasa a varios los que han sido de origen japonés, y después a lo mejor también no tienes por qué ser japonés, puede ser de otro país, que hay gente que se ha radicado acá en Japón, llegan a sentir esto porque justamente es algo tan innato y algo que como entre del ADN y entre que yo también lo veo, hoy día lo veo a través de mi hijo, yo tengo 2 hijos pequeños, que por la razón que nos vinimos para acá, y realmente veo y los noto, y he estado en los colegios acá, veo que es algo tan natural lo que se aplica. Por ejemplo, yo venía de Chile y veía que habían cultivos, por ejemplo, ya de diferentes, de tomate, de berenjena, había de camote. Se ven como prácticas que uno dice, oh, esto yo lo vi hace poco en Chile, esto lo vi en el jardín infantil, mi hijo hace 1 año y medio atrás. Pero estaban como recién en eso. No sé, a lo mejor me estoy equivocando, a lo mejor, pero a lo mejor 10 años o 5 años atrás, pero en Japón como que esas cosas que le cultivan desde pequeño es como sumamente, o por ejemplo apreciar acá, por ejemplo, un detalle que también tiene que ver con el concepto Zen también que estamos hablando, y la Isabel también creo, o si se acuerda también ya él cuando ha venido, en esta época se llena de arañas, por ejemplo. Tú ves montones por ejemplo, ¿cómo se llama esto de la araña? Las telarañas están
en cualquier lado, tú estás debajo de una silla esperando el tren, miras para abajo y tienes un montón de arañas ahí como si estuviesen, y obviamente se Las arañas, así una... Yo he visto una que succiona, nunca había visto una de un porte más de una araña pollito que de hecho está fuera de mi casa, tú dices, oye, ¿cómo le hay un video ahí? No, es que es de un ecosistema, que hay algo acá que es parte del ecosistema, la gente no puede, es como que tú rompieras toda una secuencia de la naturaleza. Eso también es parte del Zen. No se Entonces, interrumpe, eso claro. desde pequeñitos se cultiva eso en los niños. Entonces, de forma natural, los niños van viendo esto y lo van sintiendo que tienen que cuidar el entorno, tienen que cuidar a no pisar realmente ni siquiera una hormiga, no botar un papel. Y eso, bueno, sumando más las disciplinas que tú puedes tomar después de artes marciales, o del té, o de Ikebana, de arreglos florales, de lo que tú quieras el día de mañana tú cultivar, es fantástico, porque mucho más se te va a abrir mucho más la conciencia, pero para que sepan que desde el nacimiento de un niño acá, o que tú puedas el día de mañana traerlo para acá y criarlo, realmente la amplitud de conciencia se abre mucho, mucho, porque están todos los elementos juntos que hemos hablado, que tienen que ver con la belleza, la armonía, el respeto y la pureza ante todo. O sea, eso es algo que es como un concepto hermoso. Tú antes de hacer todas las cosas tienes un respeto y tienes una pureza, tienes una limpieza. Hay un rito también en esto. Se vive como un concepto de ritual. Yo recuerdo, ahora que lo mencionas así, alguna vez, de hecho Isabel, creo que cuando tú estuviste acá en La Serena, tuvimos la oportunidad de escuchar al rector de la Universidad de La Serena mencionar de que concebía incluso el desayuno como un ritual, como de la tranquilidad de prepararse en este caso su té, todo lo veía de esa manera, lo veía con esa tranquilidad. Pero mencionaba la palabra ritual, justamente, que no era algo a tontas y a locas, como lo vivimos en Occidente. Isabel, en ese mismo contexto, me gustaría que nos comentaras más o menos cuál es tu visión respecto a lo que hemos conversado respecto al Zen, a la cultura tradicional japonesa, pero un poco trasladándonos al contexto actual. Un choque entre lo tradicional, lo histórico y la actualidad de Japón. ¿Cómo se llevan estas tradiciones? ¿Los jóvenes están interesados, por ejemplo, con todo esto que estamos conversando nosotros, o simplemente han tomado distancia y es algo que quedó en la historia y en la tradición? Cuéntame un poco, Isabel, ¿cuál es tu percepción respecto a eso? Bueno, la verdad es que primero que todo me gustaría quizás como contar, para los que no saben, cuándo surge el Zen en Japón. Porque eso es muy interesante. El Zen viene de China y viene como una tradición, una escuela budista enfocada en la meditación, pero una meditación práctica por necesidades históricas. En China, y al igual que en Japón, dedicarse a la meditación y además a un proceso de meditación muy atractivo, en circunstancias que estábamos hablando de países hace 1000 años, de mucha necesidad de trabajo agrícola, era imposible. Por lo tanto, los mismos gobiernos empiezan a instalar la idea: usted no se va a dedicar a la meditación todo el día porque necesitamos gente productiva, que tenga hijos y que produzca para el país. Entonces, con los siglos empieza a desarrollarse una tradición de meditación práctica. Nosotros vamos a meditar o trabajar la meditación desde nuestro lugar en la sociedad. Por cierto, igual hay monasterios, pero el Zen con los siglos empieza a transformarse en una escuela de meditación desde el día a día, desde lo práctico. Y a partir de ahí a Japón llega una escuela Zen y se empiezan a instalar monasterios, creo que en el siglo XII por ahí, particularmente acá en Kioto, asociado a prácticas que hoy día conocemos como Zen. No solo las artes marciales, recordemos que, o más bien recordemos, les cuento que el Zen parte en China en los monasterios Shaolin. Por lo tanto, surge asociado a las artes marciales. Y a Japón llega también asociado a estas artes que conocemos, como bien decía ya, el Budo,
el camino de, y todas estas que son no solo disciplinas, sino que además son caminos, el proceso, el método para poder, y en el método yo medito. Entonces, siempre recuerdo haber leído que incluso uno barriendo podía conectarse con el presente y Andando en bicicleta. andando en bicicleta, bueno, en fin, una serie de cosas. Y ahí empieza a surgir el sumie que hablaba Yael, o la ceremonia del té, que también asocia el camino del té, el ikebana, las mismas artes marciales, una serie de disciplinas que están asociadas al Zen, precisamente por esta idea de que es práctico también. Nuestra vida es cotidiana, en lo pequeño, en las relaciones, en lo colectivo. Y es gracias al patrocinio de gobiernos samurái que van a venir después que esto se instala mucho más fuerte en la sociedad japonesa. Y luego con el gobierno Tokugawa, que dura casi 300 años en Japón, desde el siglo XVII al XIX, de alguna forma, particularmente las artes marciales y esta disciplina empiezan a instalarse mucho más. Sin embargo, de alguna forma se mantienen en un ámbito de la élite. Yo diría que por eso se habla de artes más tradicionales y no necesariamente populares, como entendemos nosotros populares, mucho más abiertas, porque exigen, como bien dice Yael, años de trabajo, de aprendizaje, de práctica, y por lo tanto quizás es un poco más restringido. Lo que veo yo es que aquí hay mucha gente interesada, por ejemplo, en artes marciales, en la arquería, en el kendo, y en las artes, en el arte en particular más plástico, en el sumie, pero no es tan popular como otras disciplinas. Sin embargo, eso no significa que aquí no se practique el Zen. Yo soy testigo de esta ciudad. Yo vivo al frente de un complejo de monasterios, de templos Zen, el Myoshinji, que es un complejo de templos, y es todavía muy cotidiano. Sin embargo, en Japón existen muchas sectas budistas y existen muchas aproximaciones hacia el budismo, que es una religión, pero que el japonés entiende de otra forma. Entonces, si me preguntas cómo lo veo yo en la actualidad, este diálogo, como un diálogo. Es un diálogo entre aquello más tradicional y un Japón que nosotros entendemos como moderno, pero que dialoga constantemente con una historia que tiene 1000 años y con tradiciones, prácticas y disciplinas que son a la vez muy cotidianas, a pesar de que la gente no las practique necesariamente siempre o de manera, digamos, diaria. Perfecto. Mira, son las 8:34 en Chile. ¿Qué hora es allá? 9:34 tengo yo. Estamos así, 9:34. Quería hacer esta pausa para invitar a las personas que nos están viendo. Veo que hay personas viéndonos en la transmisión que estamos llevando a través del canal de vinculación con el medio de la Universidad de La Serena. Le damos las gracias por estar a estas horas de la noche acá en Chile viéndonos. Les agradecemos, pero también quiero invitarlos a que, o invitarlas a que nos dejen algunos comentarios y preguntas en la transmisión de YouTube, que vayan directamente a Yael, a Jun o a Isabel. De esa manera podemos también interactuar con las personas que nos ven y ellas también van a estar encantadas de poder responder alguna de las dudas. No se pongan pesados ni pesadas a preguntar cosas tan específicas tampoco. Es tarde y están recién levantándose allá en Japón. Bueno, en realidad me imagino que la disciplina ya de levantarse es más marcial que en Chile. Se levanta mucho más temprano, me imagino. Es que el sol sale como a las 4:30 de la mañana acá, ¿cierto, Isabel? Sí, es difícil evitarlo. Ahora, uno es chileno igual. ¿Qué vamos a hacer? Ya, perfecto. Oye, aprovecho. No puedo. Con niños chicos tenéis que estar levantando a las 5:30 de la mañana. Bueno, tenía razón entonces, claro, se levantan demasiado temprano. Bueno, chilenos podemos descansar un poquito más que ustedes. Mira, gracias a la meditación que he estado practicando, me estoy levantando más temprano.
Porque está todo calladito y es la única manera. Pero ojo, es que también, volviendo un poco al tema pandémico, ha sido una conducta que muchos han optado el poder reencontrarse con el cuerpo, principalmente practicar deporte, yoga, meditación. Bueno, en un comienzo es reencontrarse con el cuerpo, imagino que el siguiente paso es reencontrarse con la mente. Ese es un tema que Necesita ojalá un descanso. podamos. Justamente. Oye, quería tocar un tema, ya que estamos hablando de estética zen, de cultura japonesa. No puedo dejar pasar, y despreocúpense, acá no hay compromiso, pueden responder o no si es que no lo saben, pero no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntar algo que es casi contradictorio a lo que estamos hablando. Recuerdo haber leído hace algún tiempo atrás al primer ministro de Japón hablando de la sociedad 5.0, prácticamente la tecnología y todas estas cosas que están relacionadas a la virtualidad, a la tecnología, a la robótica, al servicio del bienestar de los seres humanos. Y esto lo planteó como una especie de enfoque desde el Japón hacia el resto del mundo. ¿Qué tiene que ver eso que planteaba el primer ministro hace un año, quizá un par de años, con la cultura tradicional japonesa? ¿Es algo diametralmente opuesto o hay ahí un camino que se pudo haber construido en torno a la cultura japonesa? ¿Es algo que se podía prever, así como Japón tratando de influir directamente en el modo de hacer sociedad, por ejemplo? Bueno, es una pregunta quizá muy densa, ustedes me dicen, pero yo por lo menos lo Difícil. pienso, porque ya que hablamos de justamente de cómo de un Japón actual, un Japón que justamente dialoga con la tradición, lo que plantea el primer ministro es prácticamente decir, Japón está en una postura de poder ya influir nuevamente en el mundo, no solamente con nuestra cultura tácita, en tema de la cultura como producto artístico, sino que ya como un modo de hacer sociedad. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes? Dado que este concepto a mí por lo menos en un comienzo me asustó, ahora he ido leyendo un poco más y me he enterado que tan desquiciado no es, Sociedad 5.0. ¿Qué opinan ustedes de la tecnología y cómo se está viviendo en Japón todo este avance tecnológico versus lo que estamos hablando nosotros acá? Es un momento de poder como poner en contradicción ciertas cosas de Japón. Lo dejo abierto, obviamente, a quien quiera responder, porque esta pregunta claramente no está en ninguna pauta de conversación. Si me permiten, Sí, yo Sí, creo por que favor. eres la indicada. la verdad es que no sabía cómo abordarla, pero yo creo que tiene que ver con que tras la guerra, cuando Japón pierde la guerra y empieza un proceso de reconstrucción, incluso es ocupado por las fuerzas aliadas encabezadas por Estados Unidos, hay una paralización, una pausa en cómo Japón se enfrenta al mundo en primera instancia y luego hay un cambio, una reorientación, incluso un cambio de retórica de nosotros ahora conectamos con el mundo desde una visión de un país en paz. Somos un país pacífico, somos un país que nos vamos a conectar desde la economía. Vamos a ayudar a los otros países con economía una vez que empieza a ir bien Japón. Nunca político, porque por décadas la forma de relacionarse con el mundo es desde la economía, porque es algo relativamente apolítico, que yo pienso que no lo es, pero de alguna forma evita conexiones en un país, en un contexto de guerra fría, y además con una alianza estratégica con Estados Unidos que hay que cuidar. Y así por décadas, incluso en los 90 Japón seguía con esta aproximación y empieza a ser empujado por Europa y Estados Unidos a comprometerse a nivel más político o a poder influir desde otro lugar en el ámbito internacional. Y Japón siempre reticente. Y es en este contexto que empieza a ver Japón que su cultura popular y que su cultura tradicional empieza a tener un fuerte eco en el extranjero. Y luego es la pregunta, ¿cómo nosotros hacemos uso de ese poder blando de que se habla y cómo lo manejamos, cómo lo gestionamos? Es, yo creo, en los últimos años, en la última década, que Japón se ha visto con mayor confianza de poder relacionarse con el mundo desde otra orilla.
ya a 7 décadas del término de la guerra y con otro escenario internacional, particularmente con la presencia de China, Japón dice, puede ser que ahora yo tenga la oportunidad de relacionarme desde otro. Y yo creo que el uso tecnológico es un uso que sigue siendo inocuo, entre comillas, como lo económico. Sigo sin intervenir o interferir a nivel político, pero puedo yo influir desde una esfera mucho más global y permear mucho más, porque el mundo digital es el nuevo mundo. Y ahí Japón tiene un rol que jugar con todo el desarrollo tecnológico que ha tenido en las últimas décadas. Entonces, me da la sensación de que es un lugar cómodo desde el que Japón puede sentir que tiene un lugar en este nuevo mundo sin caer en estas, y siendo muy cuidadoso de cómo se acerca en esta enjambre geopolítico con China, Estados Unidos. Eh, por ahí pienso que podría ir. Sí. Pero es un choque cultural la tecnología con la tradición japonesa, o tiene una coherencia lógica de cómo se ha ido construyendo esto, independiente de lo que tú señalas de que tiene cierta eh, construcción apolítica. ¿Lo ves así o son caminos separados? Que es como lo veo yo. Me cuesta un poco relacionar Tokio ultra tecnologizado, donde hay muchos memes respecto a que prácticamente en todos lados te reciben robots y cosas por el estilo. Disculpa que me comporte como un ignorante en cierta medida, no conozco Japón, pero claro, hay mucho meme en torno a esto de que Japón está demasiado tecnologizado y nosotros estamos hablando de un Japón que es prácticamente cultura tradicional, zen, y una mirada de la humanidad mucho más calma. ¿Ves un camino lógico o son simplemente veredas distintas? Yo creo que el pueblo japonés ha logrado generar un diálogo bastante armónico entre ambas, Ya, casi perfecto. como lógico. Nosotros somos esto, ambas. Ujú. Yo diría que aquí quizás sería más interesante ver cómo Jun y Yael lo ven, que vienen del mundo artístico, cómo ven ese diálogo. Yo como lega y como espectadora puedo decir que acá pareciera ser una relación muy armónica de la que incluso cuesta hablar o pensarla porque esto es, ¿no? Esto es Japón, y somos ambas. No es una cosa como, somos esto o lo otro, somos ambas. No sé cómo lo ven las chicas. Gracias, Isa, gracias por tratar de darnos una respuesta. Jun y Yael, la misma lógica. Eh, yo sé que hay más temas que hablar, a veces el tiempo se nos hace demasiado corto, pero la estética, el arte, el culto a la música, el culto a las artes marciales, son tan lejanas a lo que se está viviendo actualmente respecto a la tecnología y la influencia tecnológica que tiene Japón con el resto del mundo, o sí tiene una coherencia en la construcción de esto. O sea, Eh, yo lo Jun. con todo lo que habló Isabel, gracias Isabel por darme más conocimiento a la Ujú. historia. Y bueno, y yo hay muchas cosas que no lo sabía y no me había preguntado este tipo de preguntas. La verdad, uno estando acá es lo mismo, cuando uno está en su país de repente no ve otras cosas, uno compara. Yo noto que sí, también como dice Isabel, es armonioso, porque si no estaríamos saliendo, ¿no? Un poquito de lo que estamos hablando, que el foco del tema del concepto filosófico Zen, que en fondo estamos hablando acá de budismo y de sintoísmo. O sea, yo creo que nunca va a desaparecer. Uno dice, las tradiciones se están acabando, todo esto. Yo encuentro que no. Yo veo que justamente hay un retorno. El hecho que nosotros vemos hoy día en lo que estamos hoy día acá, en este famoso tema del COVID, todo este cuento, se ve un Japón que no hay turistas. O sea, la misma Isabel que está en Kioto, y yo viajo casi todos los días a Kioto también, es impresionante ver que no hay ni una persona, no hay ningún turista, no hay ningún chino, un grupo gigantesco que uno veía chinos por todos lados. Entonces, ¿a qué voy? Es que hoy día
Japón está en un momento también de resguardo, de mirarse y apreciar, y están yendo de nuevo, volviendo un poco a mirar así, oh, mira, esto es lo que yo dejé. Entonces, es bonito ver que están volviendo a mirar y apreciar lo que tienen, porque a veces tenían todo el mundo acá adentro, digamos, un montón, todos los días estaba lleno de gente acá, de turistas y mirando, pero Japón yo creo que no estaba consciente de lo que tenían y lo que tienen hoy día. Sí. Más sumando la tecnología, yo creo que es un tremendo aporte también. O sea, es inevitable que Japón no va a estar en estos dos mundos. Entonces, si no está uno o el otro, es como que no estamos hablando, siendo consecuentes también de lo que hemos estado hablando todo este rato sobre la filosofía y el llevar lo que es el trabajo del Zen en sí. Por naturaleza, el japonés es así. Y otra cosa que también estaba pensando, se me fue. Mientras lo piensas, le voy a preguntar a Yael, ahí sí lo puede, Yael, tu percepción respecto a esta visión o enfoque, historia y tecnología, tradición, robotización, ¿cómo lo ves tú desde la perspectiva de un artista, obviamente? Bueno, yo creo que con esto de la tecnología como, como hegemónico, ¿no? Es como un poco la globalización también es como tecnología finalmente, es como lo que nos permite conectarnos y lo que se está haciendo cada vez más necesario para poder vivir en la sociedad contemporánea. Eh, Eso por un lado, pero por otro, también es inherente al ser humano el resto, el cuerpo. Entonces siempre va a ser necesario, incluso por sobrevivencia, el estimular los otros sentidos, que no sea solo la vista y el oído, que es lo que se puede estimular a través de la tecnología quizá, sino que también el tacto, el sentido del olfato, el sentido de la posición áptica, el sentido de la gravedad, todas esas cosas tienen que estar de alguna manera también cultivadas para el ser humano. Y ahí yo creo que entran las artes tradicionales, de alguna manera, por la materialidad, no lo virtual. Y en ese sentido, siento que, claro, Japón, en la cultura japonesa, digamos que es natural, inherente, tecnología y tradición, o tecnología incluso material. Por ejemplo, he escuchado de algunas propuestas desde la ciencia y desde la tecnología misma que utilicen o que prefieran utilizar, por ejemplo, las maderas nobles o el bambú para incluirlo en dispositivos de alta tecnología, sobre todo en arquitectura, por ejemplo, casas inteligentes que contengan estos materiales justamente para acercar al ser humano, para que siga con esa conexión con la naturaleza. Y claro, puede ser una casa totalmente tecnológica que uno haga así y se prendan las luces, pero la necesidad de estar con esos materiales alrededor, de tocarlos, de olerlos, siempre va a ser también inherente al ser humano, por más que evolucione tecnológicamente. Como Entonces lo yo creo que ahí, mencionaba, perdón, es que eso, como lo mencionaba Jun, que hay como un exactamente. constante retorno a Mm. esto de la mirada del Zen. Jun, no puedo dejar pasar la oportunidad, que son las 10 para las 9 de la noche acá en Chile, y me gustaría preguntarte por algunos de los elementos que tienes a tu alrededor. Sé que, sí, insisto, es inevitable preguntarte. Hay instrumentos musicales, hay una kokechi por ahí que la vi, una muñeca. Daruma. eh, Cuéntame un poco, solamente por curiosidad, y si todos esos elementos que tiene a tu alrededor tienen vinculación con justamente lo que hemos estado conversando. Esto más que nada para dar pie a los espectadores que te han visto ahí conversando. Cuéntanos qué son esos elementos que están junto a ti. Justamente estamos hablando de tradición, estamos hablando de Zen, estamos hablando de orígenes, y sí, son todo esto, la verdad son artesanías. Algunas cosas nos han ocupado ya un poquito más la tecnología, pero generalmente las kokeshi son trabajadas a mano, son piezas, dos piezas, ¿cierto? Antiguamente era solamente una cabeza y un cuerpo, que se ocupaba también nació en diferentes partes de Japón. Tenemos acá el koi no, yo lo coloqué hoy día, esto no es algo que lo tenía, el koi, no se lo han visto, que se
que se coloca en las festividades de los niños, para que los niños también puedan crecer más fuertes. Estos koi siempre dan creo que en corrientes contrarias. Y también tenemos un daruma, que también tiene relación justamente con los monjes, con lo que decía la Isabel, que tiene que ver con el origen chino. Esta historia lo pueden buscar, para no expandirme un poco. Hay unos darumas que están sin ojos y uno puede conseguir metas también. Entonces hay un trabajo también de mucha superstición en Japón también. Y los japoneses realmente se conectan con eso. Uno ve muchos darumas en los templos para que los quemen también una vez que coincide el deseo. Si no se consiguió, también tienes que, ojalá, ir a dejarlo al templo. Elemento de la ceremonia del té, lo que es aquí abajo. Tenemos los kitsune, que son los guardianes también dentro de un templo sintoísta. Y bueno, esto es una mini vitrina de lo que tenemos en la tienda de Kiyomaru, la verdad. Y los instrumentos que acá, con que partí, en Chile, que llegó a Chile, ahora volvió a Japón. Y atrás, bueno, hoy día ahora puedo adquirir un koto original. Así que de segunda mano, pero es maravilloso. Acá todo lo de segunda mano funciona muy bien. Sí, bueno, más adelante voy a comentarle a los amigos y amigas que nos están viendo en la transmisión de YouTube. Una vez que queda alojado el video ahí, vamos a poner todos los links de cada una de las cosas que está trabajando tanto Jun, Yael, y también links de interés que quiera compartir Isa, para que las personas puedan conocer un poco más sobre la cultura japonesa y la estética zen. Quiero hacer una pequeña pausa porque hay preguntas del público, así que prepárense. Uno nunca sabe qué es lo que van a preguntar, así que veamos. Dice, una pregunta, bueno, en este caso a Yael, porque esta es una pregunta de lo que sucede en Chile. Si quieren saber si existe alguna escuela Zen acá en Chile, una escuela donde uno pueda aprender justamente esta disciplina. No nos quedó muy claro, pero tratamos de definirlo. Pero ¿conoces de alguna escuela, algo acá en Chile que se pueda visitar? Yo conozco, o sea, no he ido, pero he oído que existe en Tunquén, existe un lugar que se llama El Sendo, Ya. que es una especie de área de práctica de método Zen dirigido por un monje, no sé si es chileno, pero él estudió 20 años, fue monje Zen en Japón. Se formó como monje Zen en Japón y él dirige este centro en donde se realiza la práctica Zazen, que es la meditación Zen. A diario hay distintos tipos de programas, entonces siempre está disponible para que la gente que quiera adentrarse en esa filosofía y práctica puedan hacerlo. Es el único lugar que conozco hasta el momento, no sé si habrán otros, la verdad. Bueno, para los amigos que nos están viendo en Chile, claramente hay otras instituciones y organizaciones que trabajan en torno a la cultura japonesa, entre eso el Instituto Chileno-Japonés de Cultura. Bueno, está la misma Embajada del Japón que colabora con nosotros constantemente en la universidad y también con otras actividades. Hay una pregunta que va dirigida a Jun, principalmente, la pregunta Luis. Es que me gustaría saber un poco más, ya que estás con instrumentos al lado, que nos hables de la música tradicional japonesa y un poco más o menos la misma línea que veníamos hablando, la música tradicional japonesa y la actual. ¿Cuál es tu perspectiva? Y que nos puedas hablar un poco de ambas. Respecto a la música tradicional japonesa, es bastante amplia la pregunta. Bueno, también nace un poquito porque tengo el disco acá, que es un disco que tiene con la agrupación que tuvimos en Chile. Antes de venirnos para acá, lo que hacíamos, bueno, por mi experiencia ya, porque tiene conexión también con lo que hacíamos y lo que es la tradición de la música japonesa. No sé cuál es la pregunta específica que está haciendo Luis. No sé si tiene que ver con los instrumentos, con el espíritu que estábamos tocando a lo mejor. Mira, la pregunta textual, para ver si tú eliges cómo la respondes. Dice, ojalá Jun nos pueda hablar sobre música tradicional y la música que escucha la juventud en estos momentos. Ah, ya. Bueno, los jóvenes, la verdad,
Mira, yo sinceramente tampoco escucho mucha radio local, que me cuesta, lo hago más bien para enterar un poco lo que está sucediendo en Japón. Pero creo que también consumen mucho pop japonés, encuentro yo. Hay muchos estilos acá. Eh, Todavía hay gente que escucha enka también todavía. Hay muchos programas también les gusta mucho el K-pop, veo acá también. No sé si Isabel también tiene idea de eso, pero yo noto que les gusta harto esto de Ya. cantar, danzar y todo ese conjunto de cosas. Noto que eso los jóvenes lo consumen harto. Lo que es tradición, la verdad lo veo poco. ¿Por qué lo digo? Porque yo estaba buscando también escuelas que me pueden enseñar Koto y todo eso, y noto y veo. Yo entré a uno muy cerca acá, cerca de mi casa, a 5 minutos, tengo un templo budista, y ahí estuve como por lo menos unos 9 meses estudiando Koto. Me retiré por temas de que no estaba buscando eso del instrumento en sí, yo estaba buscando más bien técnica. No quería volver a estudiar todo de nuevo. Entonces, lo tradicional, la verdad, se mantiene, pero menos, yo diría. Pero yo creo que con todo este tema, yo creo que va a empezar a retornar. Eh, Justamente hace 2 días atrás le estaba buscando clases de taiko a mi hijo, que son los tambores, no sé si lo ubican, estos tambores de festival que se ocupan en los Taiko, sí. matsuri, mucho. Realmente son instrumentos que es como, yo creo que también ya él debe sentir, es conectarte con la música japonesa y todo lo tradicional y todo lo que son las escalas, te hace solamente es ejecutarlo. Y ahí está, yo creo que uno aplica todo lo que hemos estado conversando, es solamente dejarte fluir literalmente. Como dice, cuando te dicen fluye, realmente a mí el conectarme de nuevo con lo que es la música japonesa me ha hecho justamente sentir, y lo que estoy sintiendo hoy día, a este momento podemos tener algo programado, pero al final sale otra cosa. Y creo que es muy importante también la conexión con la intención de lo que tú estás tocando. Nosotros con el grupo que partimos con Kokoro no Mai realmente teníamos instrumentos, en mi caso no tenía el koto, tocaba con una guitarra, porque esa fue mi formación. Pero, por decir, desafiné la guitarra, o sea, lo afiné a pentáfona japonesa, y ahí yo me di cuenta que cuando tú juntas eso con un shakuhachi que toca Francisco López y Marcelo Molineo, que mi esposo trabaja las percusiones, ahí ya no se trabaja el concepto de que, oye, tú, a ver, no tocamos, partimos, no tocamos con partitura. Es solamente de que tú partes, por ejemplo, con un pequeño arpegio, rajeo, y parte shakuhachi, y ahí comienza toda una conversación. Es como en el jazz, en realidad. En jazz tienes que pensar muchas cosas. Así que eso, no sé, puedo hablar muchas cosas, pero no quiero explayarme para no quitarles tiempo a otras preguntas. Sí, hay una pregunta relacionada también a la música, así que le voy a pedir a cada una que cuando queden justamente los links de interés respecto a lo que estamos hablando, cada una de ustedes me envíe la música que están escuchando actualmente. Obviamente con una connotación o alguna especie de relación con lo de Japón, que es una de las cosas que más nos comentaron acá. Después me mandan por interno y damos las recomendaciones de Yael, de Isabel y de Jun para que la gente que nos está viendo esta noche pueda escuchar sus recomendaciones musicales. A ver, hay otra pregunta acá de Rocco que dice, ¿existe un declive del wabi-sabi en la cultura japonesa con respecto al avance tecnológico y la influencia hegemónica? Bueno, más o menos lo que veníamos conversando. ¿Existe algún declive de wabi-sabi? El wabi-sabi, sí. Sí, puede ser, no sé, me acuerdo de, no sé si hay un filósofo muy en boga hoy en día, Byung-Chul Han, que es coreano-alemán, Coreano. y él habla un poco de esta hegemonía de la estética de lo liso, de lo plano, de lo tecnológico, de la pantalla de smartphone, que es como lo que reina hoy en día, y el estilo de Instagram, ¿no? Claro. Y un poco el wabi-sabi sería lo opuesto a eso, lo rugoso, lo ya que es evidente que el tiempo ha pasado a través de eso, lo natural. Entonces es como un contraste ahí. Pero por lo mismo, lo que hablábamos en delante, esta necesidad humana
de textura, de aroma, del paso del tiempo. O sea, hay un declive claramente hoy en día en la sociedad actual, pero yo creo que poco a poco se está transformando también en una necesidad de volver, como decía Jung, volver Qué a bueno. eso. Chicas, Pero pensando en la tecnología, yo creo que si uno le da un buen uso a la tecnología, creo que no hay ningún problema. El hecho de lo que estamos haciendo hoy día de este formato, lo encuentro impresionante. sí, pues, es algo que conversé No, en algún... alcancé a conversar con Isabel de la ubicuidad. Al final podemos estar juntos conversando, considerando las distancias, el tiempo, las estaciones incluso, incluso. y aún contra todo lo que uno podría pensar, estamos dialogando bajo el cerezo. Mira qué lindo. Exactamente. Maravilloso. Oye, quería darle las gracias, cumplimos ya la hora de conversación. Ven que se hace corta la hora, es increíble. Teníamos Sí. mucho más para conversar, teníamos mucho más para conversar, pero claramente ya cumplimos una hora. Quería, antes de que la gente se desconecte, pedirles un gran favor a las personas que nos están viendo. En la transmisión en YouTube hay un link que es una encuesta de satisfacción para saber si les gustó el conversatorio, para que nosotros podamos ir mejorando constantemente, nos hagan sus recomendaciones y también nos puedan, en cierta medida, poner notas. No ustedes, chicas, ustedes tranquilas, acá le ponen notas principalmente a nosotros como Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión. Por mi parte, quiero agradecerles, pero no, por mi parte queda chico. Yo creo que en nombre de la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión, quiero darle las gracias por estar conversando con nosotros, para que las personas que nos están viendo acá en Chile, en la región de Coquimbo principalmente, que han disfrutado de cada una de las respuestas que nos han dado y lo que han comentado, eh, nos acercaron un poquito a la vida en Japón, y eso se les agradece un montón. Así que en nombre de la universidad, en nombre de la Dirección de Vinculación con el Medio de Extensión, les doy las gracias y espero que nos podamos encontrar pronto. Ustedes saben, y no les voy a dejar pasar esta oportunidad, les dejo una invitación de extendida, falta todavía, pero la universidad organiza el Japan Weekend ULS, y por lo tanto ahí queda una invitación para más adelante, quizá en enero de Chile, en pleno verano, las podamos invitar nuevamente a compartir desde su perspectiva, pero ya un poco más en profundidad y hablando sobre los temas que ustedes justamente dominan y quieren conversar en detalle. Así que la invitación queda abierta. Espero que exista una próxima versión del Japan Weekend y ojalá de manera presencial. Dicho esto, quiero solamente saber si hay palabras al cierre por cada una de ustedes. Yael, palabras al cierre. Nada más agradecerte también la invitación y agradecerle a las chicas por esta reunión, aunque virtual, muy interesante y nutritiva y que estén muy bien allá, que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias Muchas a todos, gracias. Fernando, Yael, Jun, fue una conversación preciosa, un privilegio poder estar conversando con ustedes, tremendas profesionales, así que de nuevo muchas gracias por la oportunidad. Yo también, Jun. muchas gracias a uno de ustedes también. Gracias, Fernando, no te conocía. A Yael tampoco. Y a Isabel la conocía, pero tampoco la conocía tan de cerca. Así que muchísimas gracias por entregarnos también conocimientos y gracias por que tanto les guste mi otra mitad, que es Japón. Pero la otra mitad chilena no la olvido, así que arigato. Muchas Eso. gracias. Gracias por la invitación. Estamos en contacto para que sigamos dialogando nosotros en la interna, nos hagan las recomendaciones a la gente que nos preguntó sobre música, sobre cultura japonesa y también específicamente sobre la estética zen. A propósito de lo que estoy comentando, de la influencia o de lo que hace Japón, dejo la invitación para mañana a las 19 horas acá en Chile para el siguiente conversatorio sobre terror y erotismo en el cine japonés. Hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué asustarse o erotizarse, así que la invitación está abierta a ustedes, a todas las personas que nos están viendo ahora, y también correr la voz
porque conversaciones en torno al cine erótico y de terror de Japón no se dan todos los días, así que esa es la invitación. Les doy las gracias, Yael, Jun, Isabel, muchas, pero muchas gracias. También gracias a Jennifer, que estuvo acompañándonos en la operación de la reunión en Zoom y también la transmisión a través del canal de vinculación con el medio de la Universidad de Serena de YouTube. Que tengan un muy buen día ustedes. Y nosotros, Yael, que pasemos una muy buena noche, tú en Viña, yo acá en La Serena, y así es la virtualidad. Nos vemos, que estén bien. Muchas gracias por Arigatou gozaimasu. Gracias. Chao, chao. Chao. Bye bye. Bye bye.